Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo contenido del lunes. Con el penúltimo de los previos divisionales vamos a estar repasando la AFC Norte, los dos nortes esta semana. El miércoles la NFC, pero de momento arrancamos con la conferencia americana con los Bengals, los Ravens, los Steelers y los Browns. Una división que siempre tuvo muchas victorias, siempre se dijo que era muy complicado entre ellos y que la temporada pasada ganó la división 1 con 10 victorias solamente. Así que veremos si este año recuperan ese nivel que supieron tener hace algunos años. Y la verdad es que también las lesiones, ¿no? Las lesiones, solamente un equipo mantuvo a su entrenador en jefe. Ahora vamos a estar platicando y fue el menos o el más imprevisto. Así que vamos a estar platicando acerca de estos cuatro equipos, de lo que se espera, llegadas, salidas, posibles formaciones, etcétera, de cara a la siguiente temporada. Así que comenzamos con el norte de la conferencia americana. Ya arrancamos con Cincinnati, que por si no hubiera quedado suficientemente claro, tras una tercera temporada consecutiva decepcionante, los Bengals despejaron cualquier duda apenas unos días antes del draft. Van con todo. El importante traspaso realizado por los Bengals para hacerse con el defensive tackle Dexter Lawrence II, seleccionado para el equipo All-Pro, resultó totalmente atípico para una franquicia tradicionalmente conservadora. Esta maniobra puso de manifiesto la disposición de Cincinnati a hacer lo que haga falta para aprovechar al máximo su oportunidad de regresar al Super Bowl. Con una de las mejores defensivas de la NFL ya consolidada, los Bengals suman ahora una dosis de agresividad al corazón de su defensa, lo que renueva la esperanza de que este es el año en que logren ensamblar todas las piezas y coronarse como los reyes del AFC Norte. Para el final de la temporada 2025, Joe Burrow ya no podía ocultar su frustración. El quarterback seleccionado para el Pro Bowl, que cumplirá 30 años en diciembre, no estaba disfrutando mucho hacia el cierre de otra campaña marcada por las lesiones y sin presencia en los playoffs. Su desánimo era tal que surgieron especulaciones sobre una posible salida de la franquicia, que lo eligió como número 1 del draft en el 2020. Sin embargo, eso no sucederá a corto plazo. De hecho, Burrow tiene motivos de sobra para sonreír con la ofensiva de Cincinnati, la cual debería considerarse siempre una de las mejores de la NFL cuando él está sano. Poco ha cambiado respecto al año anterior, mientras el Burrow busca recuperarse de una temporada empañada por una lesión en el dedo del pie que lo dejó fuera de juego durante 9 partidos. Fue la tercera temporada en 6 años en la que Burrow se vio gravemente afectado por una lesión, por lo que la frustración que mostró resultaba comprensible. La ecuación es sencilla. Cuando Burrow está sano, Cincinnati gana mucho más de lo que pierde. Incluso sin Burrow, el ataque rara vez fue un problema para Cincinnati el año pasado, gracias a la dinámica dupla de receptores formado por Ja'Marr Chase y T. Higgins, así como un juego terrestre subestimado liderado por Chase Brown. Chase sigue siendo la opción predilecta de Burrow en prácticamente cualquier situación, demostrando ser una amenaza igual de peligrosa tanto en pases cortos e intermedios como en los profundos. Aunque su temporada 25 supuso un ligero descenso respecto a su extraordinario rendimiento en el 2024, aún así registró 125 recepciones para 1,412 yardas, acumulando la impresionante cifra de 30-52 recepciones en un periodo de 3 años. Higgins, la opción favorita de Burrow en terceras oportunidades y dentro de la zona roja, pareció verse más afectado por la ausencia del mariscal de campo, pero sigue siendo uno de los mejores receptores secundarios de la NFL. Esto sumamos al resurgimiento de la cerrada Mike Gesicki y el mayor protagonismo de Brown en el juego aéreo, con un récord personal de 69 recepciones. Queda claro que Burrow cuenta con un arsenal más ofensivo más que suficiente. Proteger a Burrow ha sido un tema delicado desde que llegó a Cincinnati, pero los Bengals han logrado cierta estabilidad en la línea ofensiva. Se prevén cambios mínimos en un grupo en el que cuenta ya con el veterano Ted Karras como el eje central y con los tackles Orlando Brown Jr. y Amarius Mims en los extremos. Si bien existe cierta vulnerabilidad en la posición de guardia, los Bengals están más que capacitados para mantener a Burrow a salvo y ayudar a mover las cadenas en este ataque de alto voltaje. Resulta difícil señalar cuál fue el punto más bajo de la defensa de los Bengals en 2025. La existencia de numerosas excepciones a considerar demuestra lo mal que llegaron a estar las cosas para la unidad dirigida por Al Golden. Sin embargo, un aspecto alentador de Cincinnati es aprovechar de cara a 2026 su cierre de temporada, ya que la defensa limitó a sus rivales a 24 puntos o menos en 5 de los últimos 6 partidos. Esto se le suma a la incorporación de uno de los mejores defensive tackles del NFL. Existen motivos fundados para creer que los Bengals mejorarán considerablemente en la segunda temporada de Golden al frente de la defensa. Lawrence es realmente especial y por eso los Bengals estuvieron dispuestos a hacer lo inesperado por conseguirlo. Nunca antes habían traspasado una selección top 10 por un jugador, pero para ellos Lawrence claramente valía la pena. Aunque su rendimiento quedó en gran medida eclipsado por los problemas ofensivos de su anterior equipo, Sexy Texy dominó la línea de golpeo durante años con los Gigantes. Ahora buscará hacer lo mismo en la línea defensiva de los Bengals, que llevaba años necesitando a un jugador de su calibre. Cincinnati aprovechará al máximo la capacidad de Lawrence para presionar al quarterback,
Sus 103 presiones totales desde 2022 superan con creces la de cualquier otro tackle defensivo de la NFL. Jugará junto a otra incorporación reciente, Jonathan Allen, un veterano de 10 años de experiencia que viene de completar una temporada sólida en Minnesota. Es el tipo de inyección de talento que Cincinnati necesitaba tras la marcha del pass rusher y el jugador de Pro Bowl Trey Hendrickson a los Ravens en la agencia libre. Los Bengals dependían en gran medida de Hendrickson para lograr sacks y presionar al quarterback rival. Y no está nada claro quién ocupará su lugar en el extremo de la línea. Boye Mafe, firmado en la agencia libre tras 4 temporadas en Seattle, tendrá la primera oportunidad, pero Cincinnati necesitará más que los 2 sacks que él registró en 2025. Los Bengals también necesitarán un mayor rendimiento de Shemar Stewart, elegido en la primera ronda del año pasado, quien nunca llegó a arrancar del todo tras una prolongada disputa contractual. Quizás su antiguo compañero de Texas A&M, Cassius Howell, seleccionado en la segunda ronda, logre sacar lo mejor de él y ayude a potenciar el pass rush de los Bengals. Howell también tendrá la oportunidad de demostrar su impacto. Lo más importante que pueden hacer los linebackers y defensive backs de Cincinnati para recuperarse de una pésima temporada 25 es mejorar en las tacleadas. Ningún equipo en la liga falló más tacleadas que Cincinnati. Existe la esperanza de que los nuevos safeties, Brandon Cook, quien demostró gran seguridad en el tacleo durante sus 4 temporadas en Kansas City, y Kyle Duggar, que jugó en Pittsburgh y Nueva Inglaterra la temporada pasada, ayuden a reforzar la zona posterior de la unidad. La zona del centro del campo es probablemente la de mayor preocupación, ya que los Bengals dependerán en gran medida de 2 jugadores de segundo año, Barrett Carter y Demetrius Knack Jr. Muchos esperaban que Cincinnati reforzara esta unidad en el draft, pero el equipo optó por destinar sus recursos a otras áreas. Los Bengals añadieron una estatura considerable a su grupo de cornerbacks, al seleccionar en la tercera ronda a Tacario Davis de 1.93, pero dependerán de 2 jugadores formados en casa, Dax Hill y TJ Turner II, para disputar la mayor parte de las jugadas. Así que ahí está este equipo de Cincinnati, cómo se espera que jueguen la próxima temporada, y por supuesto con una ofensiva de alto octanaje que esperan que Burrow esté sano, y la defensiva con los nombres que han sumado pues se ve interesante que mejore, ¿no? Ya es muy complicado no hacerlo peor, ¿no? El año pasado están viendo la ficha ya 6-11 terceros, Zach Taylor, Dan Pitcher y Al Golden, que vuelve. Que me parece que viene de Notre Dame, venía del colegial el año pasado. La ofensiva fue el número 12 con 24.4 puntos por partido, y la defensiva, como ya sabemos, una de las peores, 28.9. Llegaron Boye Mafe, Brian Cook y Dexter Lawrence, y fueron Trey Hendrickson, Joseph Asai y Gino Stone. Apuestas más 2.000 en Super Bowl, más 1.000 ganar la AFC, más 165 ganar la división. Over y under 10.5 victorias, y el MVP, ¿por qué no? Dárselo a Joe Burrow, que por fin lo gane. La verdad es que Las Vegas están muy bien vendidas y posicionados con este equipo de Cincinnati para esta próxima temporada con estas apuestas. En el calendario de semana 2 en Houston, un duelo de potencias, ¿no? La ofensiva contra la defensiva será un lindo duelo al mediodía. Después domingo por la noche van a recibir los Steelers en la semana 10. En la 14, el partidazo contra Mahomes, que siempre es para Burrow, y en la semana 17 contra Baltimore en jueves por la noche. Un partido que Burrow dijo por ahí que estaba cansado de que se diera. Creo que es el 31 de diciembre, si no estoy mal. Entonces será interesante ver por allá de finales de diciembre que jueguen otra vez en jueves por la noche estos Ravens y estos Bengals, seguramente luchando por la división. Así que ahí está el previo de los Bengals, buscando mejorar, buscando volver a los playoffs y tratando, por supuesto, de ya no despreciar el prime de Joe Burrow. Vamos con Cleveland. Tras terminar nuevamente en cuarto lugar y sufrir otro fracaso ofensivo en 2025, los Browns despidieron al entrenador en jefe Kevin Stefanski. Sin embargo, esta decisión no puso fin a la constante rotación de mariscales de campo, ni solucionó mágicamente los persistentes problemas de línea ofensiva. Los Browns contrataron a Todd Monken, quien debuta como entrenador en jefe en la NFL, un técnico de perfil ofensivo que, al igual que Stefanski, se encarga de diseñar y llamar las jugadas. Durante la temporada baja, los Browns se centraron en reconstruir la línea ofensiva y destinaron 2 de sus 3 primeras selecciones del draft a receptores abiertos. El mariscal de campo Deshaun Watson fue nombrado este lunes por la mañana el titular. Él va a arrancar la temporada contra Jacksonville. Ya hubo una polémica este fin de semana porque lo abucharon mucho. La realidad es esa, en ese partido de pretemporada, y él se quejó de que lo abucharon. Entonces será interesante esa dinámica y cuánto dure Deshaun Watson. Todd Monken se va por el experimentado, por el veterano. Al ser un coach de primer año, dice, ¿sabes qué? Vamos por lo seguro. Y Shedeur Sanders será el quarterback suplente. Es criticable, por supuesto, pero Deshaun Watson obtiene una chance más en la liga, en la NFL. Me parece que es el último año de su contrato en Cleveland, así que veremos qué tal va a ser esta disputa que tuvieron estos dos. Termina este lunes por la mañana, que estoy grabando este video hace una hora más o menos, que es el mariscal de campo titular, así que veremos qué tal lo hace.
Es probable que los Browns tengan la mira puesta en 2027 para encontrar a su próximo mariscal de campo. Sin embargo, la temporada 2025 resultó sumamente decepcionante, ya que el equipo desperdició una defensa de gran nivel. Mal Jarrett, especialista en presionar al mariscal de campo y jugador seleccionado para el equipo ideal al Pro, era la figura destacada de esa unidad, pero fue traspasado a los Rams el 1 de junio en una operación de gran envergadura. A cambio, los Browns recibieron a Jared Beers, otro destacado especialista en presión defensiva, mientras que el esquinero Denzel Ward sigue figurando entre los mejores defensores de la liga. Sanders mostró cierto potencial a ser titular en los últimos 7 partidos de la temporada de novato, pero no lo suficiente para asegurarse el puesto. Watson se perdió toda la temporada 25 debido a una doble rotura de tendón de Aquiles. Solo ha sido titular en 19 partidos desde que los Browns lo entregaron 3 selecciones de primera ronda para adquirirlo en marzo del 2022. Watson recibió la alta médica para participar en todo el programa de pretemporada y aunque su futuro en la NFL, si es que lo tiene, probablemente no estén con los Browns, Monken planeaba permitir que Watson y Sanders lucharan por el puesto toda la precisión y como digo, pues terminó en dándole las llaves en la primera semana a este mariscal de campo. Los Browns sabían que necesitaban mejorar la línea y los grupos de receptores para apoyar a quien quiera que jugara como mariscal. Y la línea fue el foco de atención. El equipo incorporó a los veteranos Titus Howard, Elton Jenkins y Sion Johnson a la línea en marzo. Y luego inició su draft seleccionando a Spencer Fano en la 9ª posición general. Fano será el tackle izquierdo del equipo, tras haber jugado como tackle derecho en sus últimas temporadas universitarias. Johnson, el primer agente libre firmado por el equipo en la pretemporada, probablemente jugará como guardia izquierdo y ayudará a Fano a desarrollarse y adaptarse al ritmo del juego del NFL. 2 jugadores del segundo año encabezan el grupo de posición de habilidad. El tight end Harold Fanning Jr. superó las expectativas en su temporada de novato y cuenta con el físico y la capacidad de ganar yardas hasta la recepción necesarios para continuar su ascenso al estrellato. La primera temporada del running back Quinton Judkins terminó debido a una luxación de tobillo y una fractura de peroné, pero todo indica que estará listo para la pretemporada. Judkins es con diferencia el corredor más talentoso del equipo y mostrará progreso en el 25 tras perder su primer campamento de entrenamiento de NFL, por lo que se perfila como el jugador ofensivo más importante en Cleveland, aparte del quarterback. Y si participó en el primer partido, ya está entrenando, así que Judkins, para aquellos del fantasy, arrancará desde la semana 1 luego de esa terrible lesión el año pasado. El receptor abierto Jerry Jeudy regresa tras una temporada 25 decepcionante, pero los Browns creen haber aportado dinamismo al grupo mediante el draft, con los receptores Casey Concepción y Denzel Boston. Concepción es un jugador cuya principal virtud es la velocidad, aunque pudiera encajar mejor en la posición de slot a largo plazo. Tiene la versatilidad para alinearse en cualquier parte de la formación. Por su parte, Boston es un receptor abierto nato que el equipo visualizó como una futura arma clave en la zona roja. Garrett no es la única baja importante este año. El coordinador defensivo Jim Schwartz renunció después de que los Browns decidieran no contratarlo para el puesto de entrenador en jefe. Mike Rutenberg asume el cargo de coordinador defensivo, contando con la continuidad de la mayoría de los entrenadores de posición de Schwartz y con jugadores de nivel Pro Bowl en todos los niveles de la defensa. Garrett estableció el récord del NFL de más capturas en una sola temporada con 23, por lo que su ausencia deja un vacío evidente. Beers registró una cifra modesta de 7.5 capturas la temporada pasada con los Rams, pero ha tenido un buen desempeño en sus 2 temporadas en la NFL, así que será una pieza valiosa para esta defensa. Cabe destacar también que Garrett sumó solo 4 capturas en sus primeros 7 partidos y que la defensa de Cleveland mantuvo un alto nivel de juego a pesar de las constantes dificultades de la ofensiva. Colocaron a la defensiva Alex Wright en la lista de reserva lesionados el resto de la temporada debido a una rotura de tendón de Aquiles y firmaron al veterano de la ofensiva Derek Barnett. Así que si están viendo la gráfica de la alineación, hay que quitar a Alex Wright y poner a Derek Barnett, que ya no me dio tiempo cuando hice estos previos, ¿no? En la secundaria, los Browns cuentan con jugadores consolidados como Ward y el safety Grant Delpit, quien afronta el último año de su contrato. El cornerback Tyson Campbell tuvo un mejor desempeño tras llegar vía traspaso en octubre. Y el equipo tiene grandes expectativas puestas en el safety novato Manuel McNeil Warren. Parece que hay seguro que el linebacker Cashon Schlesinger se convertirá en uno de los líderes del vestuario y seguirá siendo el encargado de transmitir las señales defensivas. Elegido como en la segunda ronda del draft 25, se convirtió en la elección indiscutible para el premio de novato defensivo del año. Schlesinger, quien llega de UCLA, inicialmente sin beca, destaca por su instinto, su gran alcance físico y su resistencia. Tras la marcha del linebacker Devin Bush en la agencia libre, los Browns incorporaron al veterano Quincy Williams para formar parte de pareja con Schlesinger. Williams ya había jugado a las órdenes de Rutenberg en los Jets. Tanto el nuevo linebacker como el nuevo coordinador destacan como 2 de las pocas caras nuevas en una defensa que busca mantener su nivel de juego. Si bien queda por ver cómo responderá el pass rush de Sin Garrett, los Browns han invertido considerablemente en defensive tackles y cuentan con 2 figuras destacadas en la posición, el veterano Malik Collins y Mason Graham, seleccionado en la primera ronda del draft 2025. Así que ahí está la plantilla de los Browns, como siempre interesante la defensiva, pero con una ofensiva con dudas y con Deshaun Watson ahora veremos cómo le va como titular.
5-12 cuartos. El año pasado Todd Monken, Travis Fisher y Mike Rutenberg. La ofensiva fue de las peores, la 31 y 6.4. Y la defensiva en el medio del todo con 22.3. Sion Johnson, Elton Jenkins y Jared Beers son de las llegadas destacadas. Salidas Jaron Ford, David Njoku y por supuesto Miles Jarrett. Apuesta Super Bowl más 20,000. Ganador de la FC más 9,000. Ganar la división más 2,000. Y el vendedor de victorias son 5,5. Defensivo de yardas para Jared Beers 2,200, ¿no? Que aquí se explote, que aquí encuentre un buen fit en esa gran defensiva. Y sería pues curioso, ¿no? Que la cara que menos se habla de ese canje con Garrett. En cuanto al calendario, pues se partió contra Jacksonville, ¿no? En la semana 1, a partir de que jugará contra, debutará Deshaun Watson. En la semana 6 reciben a Baltimore. En la 10 van contra Houston en un duelo defensivo. Y en la 18 en Cincinnati en un lindo duelo que podrá definir cosas. Así que ahí están los Browns con esta ficha. En un año más de reconstrucción veremos, como siempre, qué pasa con el mariscal de campo. Consideran que han reforzado las claves de ataque y confían en que la defensa se mantenga sólida incluso sin Garrett. La generación del draft del 25 fue potente y si los jugadores jóvenes de la plantilla siguen evolucionando es posible lograr una mejora significativa en el rendimiento general del equipo. Sin embargo, dada la incertidumbre en la posición de quarterback y la escasa profundidad de la plantilla en general, parece poco probable que alcancen los playoffs y será un año más que Cleveland tal vez se quede corto, ¿no? Y sobre todo con Deshaun Watson, que hay muy pocas esperanzas, tanto de propios como de extraños, de que lo haga bien. Así que ahí quedó el previo de los Browns. Vamos con Baltimore, ¿no? El lema de Baltimore esta temporada es un nuevo comienzo. Por primera vez en 19 años hay un nuevo liderazgo en Baltimore. El entrenador en jefe debutante Jesse Minter tomó el relevo de John Harbaugh, quien fue destituido. Liderados en ataque por el inigualable Lamar Jackson y en defensa por el versatile safety Kyle Hamilton, un jugador capaz de desempeñar múltiples funciones, los Ravens cuentan nuevamente con una plantilla equilibrada y lista para competir al más alto nivel. Ahora recae sobre Minter y un trío de nuevos coordinadores la tarea de superar estos desplomes al final de la temporada que han atormentado a Jackson a lo largo de su carrera y que a la postre le costaron el puesto a Harbaugh. Ya en su novena temporada y a sus 29 años, Jackson registró un récord de 76-31 como titular en la temporada regular. Siempre y cuando el doble MVP se mantenga sano, los Ravens deberían ser contendientes. Este año Jackson trabajará con su cuarto coordinador ofensivo distinto, ya que Declan Doyce asume el cargo tras haber desempeñado esa misma función durante una temporada con los Bears. Esta será la primera experiencia de Doyle como responsable de diseñar y llamar las jugadas en la NFL. Y los primeros partidos podrán revelar hasta qué punto influyen en él dos entrenadores principales con los que trabajó, Sean Payton de los Broncos y Ben Johnson de Chicago. Doyle hereda un potente juego terrestre, liderado por Derrick Henry, quien sigue desafiando a quienes esperaban que su rendimiento decayera tras cumplir los 30 años. Jackson ya no corre con tanta frecuencia como al inicio de su carrera, pero sigue siendo capaz de protagonizar una jugada espectacular en cualquier momento. El fullback Patrick Carr, seleccionado para el Pro Bowl, se marchó como agente libre, lo que sugiere que esta posición, un elemento habitual bajo el mando de Harbaugh, ha perdido relevancia en Baltimore. No ocurre lo mismo con el receptor abierto Zay Flowers. La temporada pasada Flowers recibió el triple de pases dirigidos hacia él que cualquier otro receptor en los Ravens. Con una estatura de 1.75, Flowers destaca por la precisión de sus rutas y la calidad de sus manos, además de mostrar una gran agilidad y capacidad para eludir rivales tras la recepción. Rashad Bateman aún no ha terminado de justificar su elección de primera ronda del draft, pero sigue representando una amenaza de jugadas explosivas. Tiene pendiente un problema extra emparellado que le podría traer alguna suspensión. Por su parte, la adaptadora de Vontaze Walker, que afronta su tercera temporada, tiene la capacidad de estirar el campo y podría estar listo para dar un salto de calidad importante. Jacoby Lane acaba de mostrar cosas interesantes en la pretemporada y puede hacer un arma bajo la manga de Baltimore. En la cerrada, Mark Andrews ya está en casi todos los récords de recepción de los Ravens. Además, él y Jackson, ambos extremadamente competitivos, han mantenido una conexión casi telepática desde que llegaron juntos al equipo como novatos. Andrews sigue siendo, asimismo, uno de los objetivos de mayor confianza para Jackson en situaciones de tercera oportunidad. Ahora sin Isaiah Lagley y Charlie Kolar, lo que dará más responsabilidad a un jugador marcado por aquella jugada en Buffalo. La mayor incógnita ofensiva de los Ravens reside en la línea. Tras la marcha del centro Tyler Linderbaugh, seleccionado para el Pro Bowl en la agencia libre, Danny Finter, exjugador de los Colts, que ha sido titular como centro en 7 ocasiones a lo largo de 5 temporadas, podrá tener la oportunidad de estarse con el puesto. Ethan Posich luce como titular en varios depth charts. El left tackle Ronnie Stanley es el pilar de la línea, y el equipo necesita que el jugador de 32 años se mantenga físicamente sano. Los Ravens utilizaron su selección principal del draft en Olayavega Ioane, un guardia listo para jugar de inmediato, mientras que el veterano John Simpson probablemente ocupará la otra posición de guardia. Por su parte, Roger Rosengarten regresa como right tackle. El nuevo entrenador en la ofensiva, Dwayne Ledford,
podría tener la tarea más importante de la que nadie habla, después de que esta unidad rindiera por debajo de lo esperado el año pasado. Tras fracasar intentando adquirir a Max Crosby, los Ravens firmaron al agente libre Trey Hendrickson para reforzar un pass rush que ha sido motivo de preocupación constante en los últimos años. Anthony Weaver, exjugador y entrenador de asistente de los Ravens, regresa como nuevo coordinador defensivo. No obstante, Minter se encargará de decidir las jugadas defensivas, tal como lo hizo con los Chargers. Ahora en su quinta temporada, Hamilton es el líder indiscutible de la defensa. Ya consolidado como 3 veces al Pro, Hamilton puede jugar como safety profundo en una jugada, lanzarse desde el borde como blitzer de la posición de slot en la siguiente y alinearse como linebacker posterior. Los Ravens mantienen un optimismo cauteloso respecto al regreso del liniero defensivo y jugador de Pro Bowl Madi Madubuike, cuya carrera estuvo con duda tras sufrir una lesión en el cuello a principios de la temporada pasada. Madubuike tiene la capacidad de desbaratar la protección del mariscal de campo desde el interior, como demostró al lograr 13 capturas en el 2023. Travis Jones ha evolucionado hasta convertirse en un nose tackle de primer nivel, y el veterano Calais Campbell se ha reincorporado al equipo. Aunque a sus 40 años es posible que su tiempo de juego esté limitado, aún puede marcar la diferencia y es un elemento sumamente positivo dentro del vestuario. Hendrickson aporta a los Ravens un jugador capaz de desbaratar partidos desde el borde de la línea defensiva, algo que le hizo falta en 2025. Se espera que Mike Green, at Edge, que afronta su segunda temporada, dé un paso adelante importante. Los Ravens confían en que Adisa Isaac pueda finalmente contribuir tras 2 temporadas marcadas por lesiones, y Sion Young, seleccionado en la segunda ronda, pudiera tener un impacto inmediato. Roquan Smith vuelve a liderar el grupo de apoyadores interiores, posición en la que Teddy Buchanan llamó la atención durante su año de novato. Marlon Humphrey regresa para liderar el grupo de esquineros en su 10ª temporada, con la capacidad de jugar tanto en la posición de slot como por fuera. Ned Wiggins cubrirá un costado y Chidobe Awuzie está de vuelta tras demostrar hace un año ser una de las mejores contrataciones de bajo perfil realizadas por el gerente general Eric Da Costa. Da Costa ha hecho suyo desde tiempo el lema de Ozzie Newsome: nunca sobran esquineros, por lo que es probable que los Ravens incorporen al menos a un veterano. Mientras Hamilton se desplaza libremente por todo el campo, Malaki Starks, seleccionado en el draft del 25, y el veterano agente libre Jalen Hawkins, quien logró 4 intercepciones con Nueva Inglaterra el año pasado, se perfilan como los safeties de corte más tradicional. Cabe esperar ver a los 3 safeties en el terreno de juego con frecuencia. Así que ahí está Baltimore, que ya vamos a hablar en mis picks, pero yo los veo con ciertas dudas, la verdad. Y eso Las Vegas no lo ve así. Ahora vamos a ver las apuestas. Ya están viendo las fichas, 8-9 segundos, Jesse Minter, Declan Doyce y Anthony Weaver. La ofensiva aún con todo fue la 11, con 24.9 puntos por partido. Y la defensiva la 18 con 23.4. En cuanto a las llegadas, Hendrickson, como ya mencionamos, John Simpson y Jalen Hawkins, se fueron Isaac Likely, Tele Linderbaugh y Trimon Jones. Apuestas más 1100 Super Bowl, más 500 ganar la FC, ganar la división menos 112 son los favoritos. Over-under 11.5 victorias y el cost del año, ¿por qué no? Si eso se cumple todo esto, Jesse Minter más 900, la verdad es que es top 3, top 5 Baltimore en la división y para ganar el Super Bowl también, así que será interesante seguir estos Ravens que Las Vegas de momento les tienen mucha fe. Semana 8 en Buffalo, lindo duelo contra Josh Allen. Semana 9 contra Jacksonville en jueves por la noche. Semana 2 en Houston contra esa gran defensiva. Y la semana 15 en Pittsburgh con el frío. Y estos 2 equipos que se odian siempre son partido interesante de ver. Para una organización que hace gala de su tradición y valora la continuidad, esta temporada baja supuso una sacudida. Los Ravens cuentan con nuevos entrenadores, nuevos uniformes en cierto modo y una nueva mentalidad al iniciar una nueva etapa. Minter ya trabajó anteriormente en Baltimore y los directivos del equipo lo consideran el vínculo perfecto entre el pasado y el futuro. Él era una plantilla y una infraestructura que cualquier nuevo entrenador valoraría. Ganar el título del AFC Norte y llegar lejos en los playoffs son expectativas realistas. Sin embargo, Minter también enfrenta a los fantasmas de la organización en la postemporada. El tiempo corre para Jackson, a quien seguirán persiguiendo la narrativa de sus fracasos en los playoffs hasta que escriba una historia diferente. Ahora depende de Minter ayudarle a lograr precisamente eso. Baltimore de los equipos más interesantes porque siempre los tenemos peleando. Y el año pasado fue un desastre y con un nuevo entrenador en jefe será una historia a seguir la próxima temporada. Para McCarthy es probable que todo comience con el reencuentro con el mariscal de campo, que fue pieza clave durante algunos de sus mejores años en Green Bay. Aunque no tenía contrato y estaba indeciso en las semanas posteriores del draft, Aaron Rodgers parecía dispuesto a regresar a Pittsburgh para su temporada número 22. Finalmente firmó, consolidando una dupla de mariscal de campo y entrenador que ganó Super Bowl y logró 8 clasificaciones consecutivas a los playoffs entre 2009 y 2016. Ciertamente hubo momentos de la temporada pasada en la que Rodgers se le notó el paso de los años, pero rindió mucho mejor que en los 2 anteriores con los Jets. No fue el Rodgers de su mejor época, ni mucho menos, pero bastó para una ingeniosa ofensiva de los Steelers capaz de volver a las cadenas cuando era necesario mediante pases cortos y rápidos y de atacar la profundidad de la defensa siempre que los Rodgers
conectaba con el receptor Dickie Metcalf. Mason Rudolph, Will Howard y Drew Allar, seleccionados en la tercera ronda, competirán por el puesto de quarterback suplente. Además de Rodgers, los protagonistas se mantienen prácticamente iguales, salvo por una incorporación importante en la posición de receptor abierto. Pittsburgh recibió con los brazos abiertos a Michael Pittman Jr. cuando los Colts necesitaban encontrarle un nuevo equipo. Aunque rara vez es espectacular, Pittman ha sido consistente y productivo. Es uno de los receptores más fiables en la liga desde que llegó a Indy en 2020, logrando buenos resultados a pesar de los constantes cambios de mariscal de campo y de largos periodos sin mucho apoyo de sus compañeros receptores. Ciertamente nunca había jugado junto a alguien como Metcalf, uno de los pocos receptores abiertos que supera su tamaño, que mide un 93, ¿no? Metcalf se ha adaptado bien a los Steelers, pero su rendimiento fue muy irregular partido a partido el año pasado. Podría estar ante una temporada de recuperación, ya que viene de un año en el que registró sus cifras más bajas de carrera en cuanto a pases dirigidos hacia él, 99, y yardas de recepción, 850. El factor de la gran envergadura sigue siendo una constante en los receptores de los Steelers si observamos a las tasas agarradas, donde Darnell Washington, con sus 2'1" de estatura, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las defensas rivales. Contra el veterano Pat Freiermuth, Washington superó la suma de recepciones en sus 2 primeras temporadas a la registra 31. Además, resultó casi imposible derribarlo al primer contacto, lo que lo convirtió en una opción predilecta en situaciones de tercera oportunidad y dentro de la zona roja. No debe pasarse por alto la salida del corredor Kenneth Gainwell rumbo a Tampa Bay. Fue una temporada en la que destacó notablemente, sin embargo, Pittsburgh actuó con rapidez para reemplazarlo con otro jugador que vivió un resurgimiento en su carrera en 2025, Rico Dowdle. Este compartirá la responsabilidad con Jalen Warren, que se desempeñó bien en su primer año como titular y aporta a los Steelers una gran capacidad para generar jugadas explosivas desde el backfield. La línea ofensiva, tras la cual jugarán, conserva la mayoría de sus piezas en el 25, aunque podría producirse cambios dependiendo del estado físico del tackle izquierdo Broderick Jones, quien viene de una lesión en el cuello que puso fin a su temporada y cuya opción de quinto año no fue ejercida. Max Jene Achor, seleccionado en la primera ronda, pero se perfila como tackle derecho, lo que sugiere que Troy Fautanu podría pasar del lado derecho al izquierdo. Los Steelers también utilizaron a una selección de tercera ronda para seleccionar a Jennings Dunker, de quien se espera que pase la posición de tackle a la de guardia. La defensa de Pittsburgh atravesó dificultades inusuales en el 25, situándose en el puesto 29 contra el pase y 26 en defensa total. La generación de pérdidas de balón fue su salvación. Los Steelers terminaron con un diferencial de más 2 en la temporada, pero nadie habría confundido este grupo con la legendaria cortina de acero de antaño. Bajo la dirección del nuevo coordinador defensivo Patrick Graham, los Steelers simplemente necesitarán que sus jugadores claves rindan a un nivel superior. Todo comienza con la estrella T.J. Watt, quien está listo para resurgir tras una temporada 25 increíblemente frustrante, marcada por una ausencia de 3 partidos debido a un colapso parcial del pulmón. Registró apenas 7 capturas, siendo esta la primera vez de su año de novato que se quedaba en cifras de un solo dígito en una temporada en la que disputó más de 10 encuentros. Los Steelers firmaron una extensión de contrato masiva con Watt antes de la temporada. Un declive en la temporada en la que cumplirá 32 años supondría un grave problema para una defensa que se nutre de sus grandes jugadas y la energía que tiene. Watt sigue contando con un apoyo importante, de hecho, terminó tercero la temporada pasada en capturas por detrás de Alex Highsmith, 9,5, y Nick Herbig, 7,5. Presionar al quarterback de los extremos no debería ser un problema para Pittsburgh. Además, los Steelers reforzaron la profundidad de su línea defensiva, liderada por Cameron Hayward, con la firma de Sebastian Joseph Day, sumando la evolución continua de Darrell Harmon. Con los linebackers Patrick Quinn y Peyton Wilson consolidados como en el centro del campo, Pittsburgh incorporó a 2 defensive backs claves para respaldarlos, el cornerback Jamil Dean y el safety Jaquan Brisker. Con ello buscan fortalecer una secundaria que sufrió lesiones e irregularidad a lo largo del 25. Jalen Ramsey, 3 veces seleccionado al Pro como cornerback, afirmó haber sentido una energía renovada cuando tuvo que jugar como safety durante la segunda mitad de la temporada. Ramsey es una pieza clave para Graham. Puede ayudar a Pittsburgh a optimizar sus esquemas de cobertura y siempre y cuando la retaguardia logre mantenerse algo más sana que la temporada pasada. La idea sería que esto se tradujera en una mayor producción estadística para Ramsey, que viene de una campaña en la que registró apenas una intercepción y 8 pases defendidos, aunque logró la cifra más alta de capturas en su carrera, con 3. Dean y Joe Porter Jr. se perfilan como los titulares en la posición de exterior de corner, mientras que Darren Everett, seleccionado en la tercera ronda del draft, podría hacerse un hueco en los equipos especiales o aportar profundidad que le había una secundaria acostumbrada a realizar ajustes tácticos sobre la marcha. Por Porter Jr. no han existido rumores de canje los últimos días, así que una defensa sólida, la verdad, para los Steelers y una ofensiva renovada con McCarthy, que vuelve con Rodgers. 17, como decías, ganaron la división, buscan defenderla. McCarthy que llega, Brian Angelicio y Patrick Graham son los coaches. La ofensiva, la 15 la temporada pasada como 23.4 y la defensiva 22.8 la 17. No los estándares que nos tienen acostumbrados los Steelers, la verdad. Llegaron Michael Pittman Jr., Jamil Dean y Rico Dowdle, se fueron Kenneth Gainwell y Saxon Marlowe y Kel Duggar. Apuesta Super Bowl más 5,000, ganar la FC más 2,500, ganar la división más 500, over under 8,5
Y por qué no coach del año McCarthy para que sea una historia increíble ahí con Aaron Rodgers, más 1600. La semana 4 van a Cleveland, el jueves por la noche lindo duelo, de hecho un Watson, Aaron Rodgers. Semana 10 en Cincinnati, domingo por la noche, semana 18 en Filadelfia, el duelo de Pensilvania, y la semana 18 en Baltimore, en un duelo que para mí van a hacer cosas. Yo le tengo fe a los Steelers este año, ya lo van a ver con el paso de las semanas en mis pronósticos. No hay que subestimar el impulso que suele generar la llegada de un nuevo entrenador. Para que esto ocurra con los Steelers, McCarthy deberá aprovechar el éxito ofensivo que logró en Dallas y combinarlo con una temporada de recuperación de la defensa. Él cuenta con la trayectoria necesaria, al igual que a muchos jugadores de la plantilla, por lo que no se puede descartar nada tratándose de uno de los equipos con más experiencia de la NFL. Así que los Steelers intentan que se repita por lo menos algo de aquellas temporadas con los Packers. Y tampoco mencioné que Aaron Rodgers dijo que esta es su última temporada. Esta es su última temporada, así que tendremos la despedida de este jugador con cada partido que haga y veremos si es en playoff o si es antes de la temporada. Pero yo, como digo, ya lo verán cuando dé mis pronósticos, le tengo fe a estos Steelers. Gente, muchas gracias por acompañarme a este contenido. Nos vemos el miércoles con el último de los previos, la NFC Norte. Que tengan un gran inicio de semana, un gran lunes. Muchas noticias, muchos cortes de jugadores. Vayan a seguir la página para estar muy activos y con la actualidad. Así que nada, muchas gracias por escucharme este previo y nos vemos muy pronto.